Nader. Vamos a conversar con ella. Ella fue candidata a la presidencia. Muy buenos días, ingeniera. ¿Sí nos escucha para reconfirmar el audio? Buenos días. Hola, ahí estamos. ¿Qué tal, Andreita? Buenos días. ¿Sí nos escucha para reconfirmar? Sí, perfectamente. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Dónde la cogió la tormenta el de ayer para romper el hielo? Bueno, Fuerte lluvia en Guayaquil. por suerte estuvimos en casa, protegidos. Definitivamente hay que tomar en consideración la geografía de nuestra querida ciudad de Guayaquil, y la marea alta en época de aguaje es definitivamente un problema cuando la lluvia se vuelve tan fuerte como la noche, así que tomar precaución, sobre todo aquellos que van manejando, tomar rutas alternas a aquellas que ya sabemos pues que se suelen inundar dadas las condiciones geográficas de nuestra queridísima Guayaquil. Estimada Andrea González Nader, ex candidata a la presidencia de nuestro país. El primer tema que vamos a conversar con usted, ¿cómo ve usted esa reunión que habría mantenido el candidato presidente Daniel Noboa con Donald Trump? ¿Le viene bien al país una reunión con el presidente de los Estados Unidos? Siempre es necesario tomar este tipo de eventos con la calma que se necesita, ¿no? Ecuador es un país pequeño que tiene todavía muchísimo que venderle a países tan grandes como Estados Unidos. Creo que el presidente de Estados Unidos ha dejado claro que le gustaría que Ecuador sea este granero, de alguna manera, con estos productos de altísima calidad. El presidente Trump lo dijo en su momento: queremos que Ecuador nos provea de todas estas maravillosas cosas que produce este país. Es necesario siempre tener buenas relaciones de manera internacional, y Ecuador tiene que posicionarse hacia eso, ¿no? Si Ecuador tiene claro cómo vamos a salir del desarrollo en los últimos 10 años de bonanza petrolera que nos quedan, y podemos subir la calidad de nuestros productos agrícolas, que son nuestros productos de exportación después del petróleo, creo que tenemos claro cuál es la salida para que este país finalmente se pueda convertir en lo que siempre debió ser, una potencia agrícola reconocida a nivel internacional. Poco a poco, como decimos, se va reconociendo nuestro chocolate, se va reconociendo nuestro cacao, ya vamos haciendo productos elaborados, nuestro banano, camarón, atún, todo esto son productos que necesitan que mantengamos excelentes relaciones tanto con el norte del continente como otros continentes también, ¿no? Bueno, su postura es que sí es buena esta reunión, en este caso con uno de los líderes a nivel mundial, el magnate Donald Trump. Pero hay ciertos asambleístas que quieren fiscalizar este viaje que hizo el presidente con cierta comitiva. ¿Por qué llegar a esa fiscalización? No sé si es que ya regresaron de Esmeraldas, de la fiesta que tuvieron. En realidad, creo que poco o nada podría fiscalizar los asambleístas. Lamentablemente tenemos una asamblea que cada vez tiene menor respeto de la ciudadanía. Es necesario que entiendan que su trabajo de realizar leyes y ejecutar estos reglamentos de una manera ordenada debería ser lo principal. Ellos están a puertas de ser reemplazados por la nueva comitiva los nuevos candidatos, de los nuevos asambleístas, electos, y ellos deberían de alguna manera ir dejando su nombre ya en alto, ¿no? Es necesario que los ciudadanos sepamos que la Asamblea Nacional al final del día debería ser una representación de cada una de nuestras provincias, y termina siendo más bien un modo de cuadrangular en el cual los partidos políticos utilizan el muñequeo hacia el Ejecutivo de turno. Entonces, pues nada nos sorprende viniendo desde esta Asamblea Nacional, que ha parecido más realmente un circo que un grupo de personas dedicadas a hacer leyes y a promover la gestión ordenada de las mismas. Es decir, ¿usted no está de acuerdo que se dé la fiscalización del viaje que hizo el presidente de la República de Estados Unidos para mantener esa reunión con Donald Trump? Y hay que tener en cuenta que el día domingo los asambleístas por RC5 no dieron paso a la posible o al posible juicio político a ligados o a los Liga Azul. O sea, para ellos no el juicio político, y sí investigar de pronto el tema del viaje del presidente a Estados Unidos. Pero por supuesto, estamos hablando de una asamblea que fue capaz de poner sobre la mesa que el asesinato de un candidato presidencial era delincuencia común. Ya sabemos a qué tipo de actores suelen ellos favorecer a través de no solamente sus opiniones en público o las campañas que hacen, sino todas sus conexiones. En el chat que pone a disposición pues del público la fiscalía, en el caso ligados, vemos claramente que ellos no solamente se quedan en el poder para de alguna manera mantenerse con esas posiciones de algún tipo de beneficio,
sino que tienen que tener una perpetuidad en este mal llamado partido político, que es un proyecto realmente que habla de tomarse absolutamente todos los poderes. Algo que yo trato de conversar un poco con aquellos que todavía están indecisos en su elección, porque estamos realmente a puertas de decidir el futuro del país, es que este tipo de proyectos políticos crea un sistema en el cual quienes trabajen para ellos se van involucrando de manera directa ya en este tipo de actividades ilegales y se convierten en un modo de pandilla, porque quien entra pues nunca sale de estos proyectos políticos. Ellos tienen tomado no solamente la Asamblea Nacional, sino los poderes de la justicia, tienen tomados órganos de control, tienen tomados, como lo vemos en el chat, incluso el tema del CPC-CDS. Estamos a puertas de poder de nuevo escribir una historia en este país donde sí, lo que se puede mejorar, se debe mejorar, o caer en las garras de una narrativa que no nos va a dejar salir nunca de ese cuento. Ellos dicen que no han estado en el poder desde hace 8 años, pero la realidad es que han tenido una mayoría en la Asamblea Nacional desde que se enquistaron en el poder y han podido cambiar realidades de este país desde una Asamblea Nacional bien ordenada, estructurada, porque han tenido mayoría. Sin embargo, RC5 se sigue quejando que lo que necesita para poder darnos estas soluciones mágicas que pone sobre la mesa es un ejecutivo, cuando en realidad tanto el legislativo como el judicial y los órganos de control ciudadano, entre comillas, ya son parte también de su estructura. Entonces, ojo con el Cristo que es el palo, decían los sabios. Y Ecuador tiene que entender que el comportamiento de estos asambleístas se va a seguir repitiendo a lo largo de cualquier gobierno de turno, mientras no estén ellos enquistados en los 5 poderes que nos han dejado gracias a esa Constitución de Montecristi. Y hablando de esa Constitución de Montecristi, si bien es cierto, se firmó este acuerdo de Pachacuti con la RC5, que de alguna forma se contrapone con lo que en su momento dijo la candidata de la RC5, que ella está de acuerdo con una constituyente, pero dentro de los 25 puntos que exige Pachacuti es que no se dé una constituyente, o sea, como que hay contradicción. Mi plan de trabajo es este, pero firmo un acuerdo con Pachacuti y entre estos acuerdos está que no se dé esa constituyente, o sea, como que voy a estar a favor de lo que exige el gremio de Pachacuti. Mi pregunta básicamente, ¿está bien que se haya dado esta firma entre Pachacuti con la RC5? ¿Qué hay de mensaje detrás de esta firma o de este acuerdo? Para mí es sorprendente que nuestro grupo de indígenas quiera llegar a algún tipo de acuerdo con el grupo político que accedió a la minería a gran escala sin tomar en consideración sus opiniones. En el 2011, cuando nosotros, a través de diferentes ONGs, tuvimos la oportunidad de conocer el caso de Quimsacocha y Tundaime, que fue un caso histórico por el cual se tienen abiertos todavía juicios internacionales por el abuso que se dio sobre el gobierno en ese momento de Rafael Correa en estas comunidades para aperturar a la minería a gran escala, me parece que es totalmente contradictorio. Por otro lado, tenemos un grupo de indígenas que está ávido de representar estos valores que hoy se utilizan muchísimo como una causa en la política. El tema de la sostenibilidad, el tema de un futuro post-petrolero, algo que hemos hablado en algunos proyectos políticos. Sin embargo, están firmando un acuerdo con el mismo proyecto político que vendió sus tierras a las grandes mineras internacionales sin su consentimiento. Y en esto no quiero decir que estemos en contra de la minería. Queremos decir que hay que tener memoria y un hilo conductor para sentarte a hacer un acuerdo en el cual tú hablas de que estás en contra de la minería con aquellos que aperturaron la minería a gran escala en contra de la voluntad de aquellos pueblos, como es el caso de Quimsacocha y Tundaime. Porque hay otros perfiles en los cuales la comunidad, luego de la consulta previa, ha decidido que quiere explotar los recursos no renovables y a través de los contratos con las grandes mineras, pues desarrollar de alguna manera proyectos. Pero en el caso puntual de Quimsacocha y Tundaime, se convierte en este puntal de la lucha indígena, justamente contra la minería, que va contra la voluntad de sus pueblos. Y es con este mismo proyecto político con el que te vas a sentar a firmar esos acuerdos. Hay que tener la memoria. Entonces creo que una parte grande de nuestro sector indígena sí la tiene y recuerda cuál fue el gobierno que vistiéndose de indígena y hablando quichua les quitó más tierras que los españoles. Y la realidad es que ese uso de su vestimenta, de su lenguaje, el mismo hecho de llamarlo mashi,
habla de por qué fue el primer presidente del Ecuador que pudo aperturar la minería a gran escala, cosa que no ha hecho ningún otro presidente. Y aquí hay que reflexionar en algo, porque nuestros presidentes no es que no sabían que había oro. Oro sabemos que hay desde antes de que vengan los incas. Quien pudo realmente convencer a un sector de los indígenas de que se podía aperturar la minería a gran escala fue el líder de ese partido político con el cual hoy están haciendo acuerdos. ¿Usted está de acuerdo? Por otro lado, el plan de gobierno de Luisa González no es coherente con lo que se está proponiendo. Aparte del término de economía solidaria y popular, no comparten absolutamente nada más. Andrea, ¿usted está de acuerdo que se dé una asamblea constituyente, una nueva asamblea constituyente, y por qué? Perdón, no sea malita, repíteme la pregunta. ¿Usted está de acuerdo que se dé una nueva asamblea constituyente en nuestro país y por qué? No, yo no creo que podemos salir de esta constitución que tiene secuestrada la democracia a través de una asamblea constituyente, porque vamos a tener exactamente el mismo resultado que tuvimos en Montecristi. Y hoy hablamos de una polarización muy extrema, donde una mitad de la bancada pues es de ADN y la otra mitad es de RC5. Jamás saldríamos con una constitución libre para poder crecer económicamente y que nos permita tener un estado de lógica y orden, porque esta constitución es indescifrable hasta para el más experto constituyente. Nuestra propuesta ha sido clara y creo que cualquier presidente que quiere salir de este secuestro debe hacerlo mediante este método, y es a través de un consejo de expertos. Esto te permite salir de los lineamientos que la misma Constitución de Montecristi te pone como trabas para poder tener una nueva constitución donde se permite el crecimiento económico de un país dolarizado, porque debemos entender que Montecristi está hecha en el modelo chavista, en el cual el tornillo y la tuerca eran tener una constitución que te permita imprimir dinero con una maquinita y obviamente tener la maquinita para imprimir el dinero, que es este sentido el nuevo proyecto Sucre o el amanecer del ALBA en su momento con Chávez. Esta constitución nos tiene atadas de manos porque también te prohíbe crear una nueva constitución de manera libre. Y es la primera vez que Ecuador tiene una constitución que lo ata a no poder salir de una constitución que fue creada a la medida de un proyecto político que nos tiene con 5 poderes, de los cuales ya vemos que este gato de 5 patas pues no funciona. Como somos un país de antecedentes legislativos, puedes hacerlo dado el antecedente del 76. Ya se trató, cuando se retornó a la democracia, de unir todos los pensamientos, porque se sentaron izquierdas y derechas, a escribir la nueva constitución que entra en vigencia en el 79 con Jaime Rondós. Hay el precedente ya histórico para poder llamar a la academia, a la ciencia, a aquellas personas que han participado activamente de la política de este país sin estar manchados de casos de corrupción, para que nos entreguen una constitución limpia. Y esto nuevamente vaya directamente a una consulta popular para la aprobación del texto de la misma. Es el proceso más eficiente. Estamos conversando con la ingeniera Andrea González Nader, candidata en su momento por la presidencia de la República. Se dice que en el primer debate de estas elecciones, Andrea González ganó el primer debate. Para usted, ¿quién ganó el segundo debate? ¿Luisa González o Daniel Noboa? Creo que, voy a ser tal vez un poco dura en esto, creo que ganó nulo. ¿Por qué? Creo que el nulo se convenció a sí mismo de que estaba en lo correcto, y ahora la tarea en realidad es convencer a aquellos nulos que históricamente tienen una tendencia a subir en una segunda vuelta. Aquí estoy hablando netamente de números. Estadísticamente siempre el voto nulo sube casi el doble en una segunda vuelta. Hablamos de que si tienes un 6%, a veces llega incluso hasta el 12, 11% históricamente en el récord de la historia de Ecuador. Vimos una candidata con un montón de falencias en sus argumentos. Me hubiese encantado poder refutarle cómo la gran mayoría de los problemas que ahora intentan resolver son responsabilidad netamente de su proyecto político, empezando por la destrucción de la educación, que como docente he podido palpar de primera fila. Por otro lado, vimos un candidato a presidente que realmente mis respetos para mantener la cordura y la serenidad. Hay líneas que no se cruzan. Y entiendo que la política de nuestro país es terriblemente agresiva. Somos un fenómeno incluso a nivel regional. En Latinoamérica no hay otro país con el nivel de agresividad que tenemos los actores políticos como los tenemos en Ecuador. Y hay líneas que no se cruzan. Yo sí debo admirar la resiliencia del presidente
de que luego de que se meten en un plano tan personal como con una hija del presidente menor de edad, que nada tiene que ver con la narrativa política, son líneas que no se pueden cruzar. El hecho de decirle majadero a una persona que en ese momento es candidato, pero que sigue siendo una persona que merece respeto, igual que cualquiera de nosotros, nos hace acuerdo a un Rafael Correa que le decía majadera a cualquier mujer que no estaba de acuerdo con él. Y en su momento fue Marta Roldós, pero esto siguió luego en las sabatinas, arremetiendo contra Tania Tinoco, arremetiendo contra Cintia Viteri, a la cual en su momento la envió a que hable mejor de maquillaje y no de economía, siendo increíblemente sexista. Incluso si tú le preguntas a la inteligencia artificial, te dice que el presidente que más ha insultado a mujeres en la historia del país es Rafael Correa. Entonces realmente vimos una candidata que recordó exactamente cómo se maneja ese proyecto político, quiénes somos mal vistos dentro de ese pseudo llamada democracia, porque todos los que opinemos distintos a ellos no tenemos voz. Y pues creo que es un momento crucial para analizar de las propuestas que da la candidata del socialismo del siglo XXI, cuál de esas cosas realmente tuvieron perpetuidad luego que estuvieron enquistados en el poder 10 años. Porque lo que vimos en el debate presidencial es una persona que pertenece al socialismo del siglo XXI, pero que claramente no tiene memoria. Si bien es cierto, la candidata está asesorada por incluso asesores internacionales, ¿no le jugó bien la agresividad, de pronto su postura? ¿Qué cree usted? ¿Algo falló? Creo que hubo dos errores muy marcados, y como tú bien dices, pues los presupuestos de estos politólogos internacionales son enormes como para cometer estos errores. En primer lugar, el tema de Noboa no mienta, se posicionó como un Andrés no mientas otra vez, y eso lo miden en las redes. Entonces copiarle la cuña a un candidato que en su momento tuvo algo de éxito por el tema, pero estamos hablando ya de un segundo debate presidencial, creo que fue un error de marketing total, porque lo que se posicionó en el imaginario del electorado es Andrés no mientas otra vez. Y la segunda parte, que creo que es un error garrafal, es el tema de decirle majadero, olvidando que majadero era la frase predilecta para insultar de quien es el líder de su partido, quien dice no representar, pero utiliza exactamente la misma palabra. Entonces, dos errores que creo que con ese presupuesto internacional no se pueden cometer. La actuación, si bien fue creíble, creo que fue vacía en el tema de tratar de ponerte brava y decir a mí me respetas porque tú no respetas a ninguna mujer. Creo que se trató de mantener una línea similar a la que tal vez tuvimos en un primer debate, que era distinto, porque la cantidad de tiempo que teníamos pues no nos daba para poder explayarnos en propuestas, en números, en aterrizar no solamente en identificar la problemática, sino también identificar cuál es la solución de esa problemática, que es lo más importante. Y Sin embargo, pues creo que se perdió tiempo muy valioso para que ella explique cómo, si ya tenemos todas las preventas petroleras que nos dejó su proyecto político, más llamado socialismo del siglo XXI, en estos últimos 10 años de bonanza petrolera, utilizarían esto de manera distinta. ¿Cómo no van a volver a despilfarrar y van a entonces construir ahora sí universidades o escuelas que tengan sostenibilidad financiera para no volver a pasar lo que estamos pasando en este momento, por ejemplo, con las empresas chinas que no pueden entregarnos las escuelas del milenio, o todas las obras de sobreprecio y fallas, como una refinería fantasma o Coca-Cola Sinclair? Entonces realmente es una falta de hilo conductor. Creo que estamos a tiempo de reflexionar el voto. Entiendo a aquellos que están aferrados a su voto nulo porque no encuentran un candidato que satisfaga sus requerimientos, pero hoy hablamos de un electorado que tiene que tomar una decisión importantísima y que no es una opción el dejar en la papeleta mi opinión. Sé que la opinión es importante, pero hoy el voto a favor de la democracia, a favor de todo lo que podemos trabajar en los próximos 4 años en libertad, es importante. Y les quiero agradecer un montón por el espacio, pero me tengo que ir corriendo porque tengo otra entrevista en presencial. La última consulta, si bien es cierto, no sé, en su momento se hablaba de que usted va a crear o ha creado un partido político. ¿Se postularía usted para la candidatura a la alcaldía de Guayaquil? Porque por ahí se había leído en redes sociales. Sí, estamos realmente emocionados con nuestra propuesta de un partido verde y liberal. Estamos obviamente a puertas de una elección importantísima para el país. Están muy cercanos esos números y realmente estamos en estos momentos enfocados en eso, en recordarle a la ciudadanía
que el socialismo del siglo XXI es el responsable de la mayoría de todos los problemas de los que estamos pues pasando hoy y por lo cual tenemos esta cantidad de violencia. Luego de esto sí comenzaremos pues ya la recolección de firmas de un movimiento local. El nombre es Verde Liberal y por supuesto estamos muy interesados en trabajar como plan piloto este Guayaquil sostenible que creo que nos merecemos como guayaquileños hace ya mucho tiempo, una ciudad cosmopolita que el mundo conozca. Quiero convertir a Guayaquil en lo que sucedió con Medellín. Es un ejemplo muy cercano, muy replicable, no solamente en el tema de la sostenibilidad de nuestra ciudad, sino cómo Medellín salió de la violencia para convertirse en una ciudad inclusiva para todos, donde el comercio vibra, donde hay trabajo y oportunidades para que la lucha contra la delincuencia comience desde una alcaldía que empodera a aquellos que pues dan trabajo y llevan el pan a su casa. Así que increíblemente emocionados con esta nueva tarea. Andreita, agradezco solamente una inquietud. Si le consultan, por ejemplo, si gana Luisa González o gana Daniel Noboa y le ofrecen trabajar en uno de los dos gobiernos, ¿a qué gobierno usted le diría el sí puedo trabajar contigo y por qué? Nosotros como ONGs de alguna manera aprendimos que quien está en el poder se convierte en una vía para lograr algo y no es el objetivo como tal. Definitivamente creo que en un proyecto nuevo como el de ADN hay muchas cosas que mejorar y eso nos da espacio a la ciudadanía también para poder opinar y llevar a cabo estos proyectos, ¿no? Lamentablemente en mi experiencia, luego de los 10 años que viví como una joven adulto, en el socialismo del siglo XXI me queda claro que aquellos que pues no opinemos lo mismo que ellos somos perseguidos, silenciados, desaparecidos, borrados del mapa. Realmente creo que no hay espacio para la sostenibilidad financiera en un proyecto populista que sabemos que se va a rifar nuestros recursos no renovables para su proyecto propio político. Entonces, pues no creo que haya espacio para ayudar ni empujar la sostenibilidad dentro del socialismo del siglo XXI. Daniel Noboa o Luisa González, ¿a quién le daría el voto? Yo siempre voy a votar por lo que nos dé más libertad para poder opinar, para poder mejorar. He dejado claro que el socialismo del siglo XXI y en este momento su representante, que viene a ser, como le hemos dicho, pues sí, títeres, los líderes que quieren regresar a este país, a continuar con su impunidad y a enquistarse en el poder para siempre, más de los casi 16 años que ya llevan enquistados. Realmente jamás podría votar por el proyecto que lo que me ofrece es que el Estado se convierta en el gran actor, en el gran protagonista de la vida de un país que creo que nos merecemos realmente todos brillar con luz propia. Así que jamás votaré por el proyecto del socialismo del siglo XXI representado por Luisa González. Gracias, Andrea González Nader, candidata en su momento para la presidencia de Ecuador. Sabemos que tiene que cumplir algunas actividades. Que tenga buenos días. Un abrazo, muchísimas gracias. Así es, gracias, muchas gracias. Tengo una mención para usted.